Hola amigos, soy Rafa Bonita desde Guitar Labs y hoy me complace muchísimo traer a un amigo de muchos años, una persona que respeto mucho por su conocimiento técnico en los pedales. Él es el genio detrás de la marca Rockerbox Pedals y si usted ha tenido algún problema alguna vez con un pedal y no conocía a quién le podía arreglar ese problema, se lo presento, Iván Aguilera. Iván, bienvenido. Hola, muchas gracias. De pronto ustedes no saben, pero Iván es un ingeniero formado en los temas de electrónica aplicada y obviamente los pedales son dispositivos que cambian la señal a partir de componentes electrónicos. Sí. Y muchos solamente nos interesa tocar y ya. Y pues agradecemos que personas como Iván existan porque a veces tenemos problemas, ruidos, a veces el gato vomita encima de la pedalera y la funde, pasan cosas, accidentes y eres la persona que pues nos salva. Iván, gracias por venir y cuéntanos un poquito de tu empresa, de ti, de lo que es eso en este momento. Bueno, gracias por invitarme. Pues nada, mi nombre es Iván Aguilera, soy ingeniero electrónico. Para los que no saben, soy dueño de la marca Rockerbox de pedales. Llevo como más de 16 años haciendo pedales de guitarra, de bajo, haciendo aplicaciones de audio. Em, Y pues en todo este tiempo, pues el crecimiento y el aprendizaje acerca de este tema de audio ha sido pues bastante grande. Eh, También pues tengo estudios en audio sobre en general todo lo que se requiere para un sistema de sonido. Entonces, Eres profesor también, y enseñas tus también he materias dictado en la universidad. clases de electrónica de audio. Sí. Ujú. Entonces, pues nada, he visto muchos casos en, pues en la carrera, en lo que llevo trabajando esto, sobre problemas de pedales, de pedalboard, de temas de ruido, de temas de daños. Bueno, acá yo trabajo de todo. No solamente hago pedales, sino obviamente también reparo. Yo creo que el primer pedal que me hiciste fue hace como 15 años. Sí, sí, más o menos. Como 2010 por ahí. Ujú. Sí, sí, sí. Eso quiere decir que han pasado muchas cosas en ese tiempo. Y te invité porque no conocemos mucho acerca de por qué a veces nuestros pedales empiezan a funcionar y luego no funcionan. Pero tú los usas individualmente y suenan perfecto. Pero ya los conectas y empiezas a hacer algo un poco más complicado y hay ruidos, hay problemas y hoy quería como revisar contigo los temas de alimentación y los temas de ruido en los pedales. ¿Cuáles son los problemas más comunes que encuentras? Pues hay varias formas de generar ruido en pedales. Una, obviamente, pues a veces es la calidad del pedal. Los componentes que trae por dentro hace que algunos pedales sean más ruidosos que otros. Lo mismo, eso no quiere decir que el pedal sea malo. Hay pedales que su naturaleza es así. Por ejemplo, los pedales clásicos, como los pedales de los años Los de 60, Javaix, los fuses. sí, son ruidosos por naturaleza. O si uno tiene un Electroharmonics de los antiguos o algo así, va a ser ruidoso por naturaleza porque sus componentes son de esa época y la tecnología era distinta. Ujú. Entonces eso por un lado. Luego están los cables que estamos usando. Eh, Cuando tienen daños, cuando tienen problemas de cortocircuito que generan variaciones de impedancia, puede generar ruidos. O cuando están abiertas las tierras, a veces pasa con ciertos cables que vienen sin soldadura, que se abren las tierras Ujú. y generan ruido cuando conectamos unos con otros. Y pues obviamente está el tema de la alimentación, que pues es bien importante, mucha gente no le pone tanto cuidado, pero pues la alimentación tiene que tener un filtrado especial para los pedales. Generalmente los pedales no filtran la señal de la alimentación, la toman tal cual como llega y eso es lo que le aplican al circuito de audio. Si tenemos un pedal, por ejemplo, como este, y viene una alimentación con problemas, pues él lo que va a hacer es modular esa Y la alimentación amplifica, ¿no? y Porque la va ese a es su amplificar. diseño. Claro, exactamente. Y más se va a notar en ciertos efectos como las distorsiones, los overdrive, los compresores, Ujú. que son pedales que toman señales pequeñas y las sobreamplifican pues para lograr estas saturaciones.
y eso es lo que hace que el ruido se pronuncie aún más. Cuando se diseñaron los primeros pedales no se pensaron para que hubiera una gran cantidad de pedales, eran uno, dos al amplificador y listo. Y los volúmenes a los que se tocaba en esa época eran volúmenes muy altos. Pero hoy en día los guitarristas estamos empezando a tocar a volúmenes más bajos y empezamos a preocuparnos mucho por el ruido de piso. Explícanos un poquito qué es eso del ruido de piso. Pues yendo a ese tema de los pedales antiguos, Ujú. cuál era la ventaja de esa época? Que los pedales no usaban fuentes, no había, Pilas. nadie tenía adaptadores, porque no había justamente esa tecnología disponible para uno poder instalar los pedales. Entonces solamente tenían dos opciones. Algunas marcas ponían como la fuente adentro del pedal, como Chinay. sí, Ujú. exactamente, que viene de una vez para conectarse a la pared, o se usaban pilas. Ujú. Y las pilas pues no generan ningún problema. Obviamente pues se acaba más rápido y todo este tema, pero no generaban ningún problema. Ahora, pues al usar todos estos sistemas cableados más grandes, con unos setups más complejos, en donde vamos a ciertos equipos y volvemos y le damos vueltas a la señal por un lado y por el otro, y usando fuentes, usando más interpedales, eh, todos esos ruidos pequeños de cada pedal se van sumando. Ujú. Y esa suma de los ruidos pequeños va a generar como un ruido que al principio, o como usted dice, a volúmenes bastante altos, empiezan a ser notorios. Antes pues no le ponían tanto cuidado al tema, pero ahora cuando con sistemas como los que se usan ahora de eh, como respuestas de impulso, en donde ensayamos con audífonos o que todos tenemos in-ear, vamos a empezar a notar más esos ruidos de piso, esos ruidos base que tiene el circuito electrónico sin que lo estemos usando, simplemente por el hecho de estar conectado, lo va a Ujú. tener ahí y lo vamos a empezar a notar más. Eso es como tal, el problema del ruido de piso actual, que ya todo, como usted dice, es más controlado y eso hace que notemos cualquier diferencia mucho más, en forma más detallada. Por eso traje algunos pedales para que volvamos esto algo práctico. A veces uno como que habla muchísimas cosas teóricas y no las vuelve algo práctico. Yo traje una pedalera y lo más usual que hacemos los guitarristas es que cogemos un adaptador y le conectamos lo que dicen un daisy chain o una cadena de pluxitos para Sí, sí. simplificar la vida y solamente conecto a la pared una sola cosa y ya no tengo ningún problema. ¿Qué problemas trae eso? Pues primero que todo, y lo que yo le comento siempre a todos mis clientes cuando tienen este tipo de problemas, es buscar un adaptador que sea idóneo. Si yo no tengo un adaptador que sea de pedales, eh, voy a empezar por ahí teniendo problemas. Ahí está como el factor del transformador y el aislamiento de ese transformador en esa fuente. Claro, generalmente cuando tenemos adaptadores, tenemos de los que son como un cubito, que son más pesaditos, Ujú. esos se llaman fuentes lineales. Ok. Estos que traen, Producción me va a traer uno aquí. por acá tenemos uno. Ujú. Eh, si vemos es un poco más pesado, un Ujú. poco más robusto, y es porque trae un transformador adentro. Y ese transformador lo que hace es coger los 120 voltios y bajarlo pues a lo que usan los pedales. Y aparte de todo lo convierte el tipo de corriente. Ujú. De corriente alterna, que es Ah, lo que corriente tenemos continua. en la clavija, a corriente continua. Si yo no hago bien ese proceso, si no lo filtro bien, cuando convierto de corriente alterna a corriente continua, algo de ese componente de corriente alterna me sigue saliendo acá. Ujú. Generalmente, cuando no está bien filtrado, uno lo que escucha son 120 Hz, que es el resultado de ese proceso de conversión. Que es el mismo home, el doble de home Exactamente. de los micrófonos de En una los guitarra como micrófonos esta. single coil escuchamos 60 Hz, que es Ujú. lo que las ondas electromagnéticas le transmiten al micrófono. En este escuchamos 120, porque Ujú. cuando hacemos el proceso de conversión, lo que hace primero es duplicar la frecuencia. Esos 120 Hz siempre van a ser muy notorios si yo no los filtro bien.
Entonces, claro, yo puedo tener un adaptador que sea económico, lo compré en una tienda Tenemos uno en este económico, momento, que tenemos el uno en más este barato que momento, encontramos. y puede que sea para otra aplicación. A un Generalmente, teléfono inalámbrico para... claro, y un teléfono inalámbrico no necesita algo con mucho filtrado, Ujú, porque es que el teléfono tiene otra fuente adentro ujú. que es la que filtra correctamente. Los pedales no tienen otra fuente adentro, no tienen un sistema de filtro adicional. Él toma lo que hay. Entonces, cuando conectamos ese con su problema de 120 Hz, pues esos 120 Hz se van a meter en nuestro audio. Y eso es lo Veremos. primero que vamos a escuchar. Aquí tenemos una señal limpia. Ahí está. Ujú. Y por ahí se escucha. Vamos a subir un poquito. Claro. Quítalo y ponlo. Y esa frecuencia que escuchamos ahí son nuestros 120 Hz del mal filtrado del adaptador. Ahora yo puedo quitar aquí un poco, pero no me quita todo. Me quita No, los 60 de los micrófonos, pero no me quita los 120 del exactamente. mal Cuando usted filtrado. tiene el single, escucha las dos frecuencias, los 60 y los 120. Ujú. ¿Se ve? Ahí está. Cuando me pasa ahí, segunda posición, cancela los 60, pero quedan los 120 de acá. Ahora miremos un pedal más moderno de la misma marca, pero que tiene otro tipo de proceso que ya hemos revisado en este canal, que es el Power Stack. Y curiosamente no tiene ese problema utilizando la misma fuente. ¿Por qué no pasa con este pedal y con este sí? Este es un pedal análogo, 100% análogo, eh, y este es un pedal digital. Cuando tenemos procesos digitales, ¿qué pasa? Ahí sí, como tal, el pedal por dentro tiene que hacer un proceso de filtrado adicional y de conversión adicional para poder alimentar los circuitos digitales. Yo no puedo alimentar el circuito digital con lo mismo que alimento el análogo. Hmm. Cuando hago eso, Como pues Eventide o como Strymon o... exactamente. Ujú. O como las pedaleras digitales en general. Entonces, cuando hago eso, pues obviamente bajo el ruido de piso, porque ahora sí no estoy tomando crudo, pues la señal del adaptador. Yo estoy cerrando el volumen y al cerrar el volumen de la guitarra sigue el ruido. Ahí está cerrado y sigue el ruido. Sí, Pero es leve, pero si yo lo hago con el otro pedal, sí es. sigue el ruido. En- Claro, porque es que el ruido no se está originando, en este caso en la guitarra, sino se está originando acá. Por eso es que así usted cierre el control de volumen, no va a tener ninguna diferencia. Trajimos un sonómetro para poder revisar qué tanto es mucho ruido o no tanto ruido y qué es un nivel aceptable. Entonces, vamos a poner lo que ustedes están escuchando, tratar de medirlo con un sonómetro para mirar cuál es el impacto, a pesar de que estamos utilizando un muy... Voy a quedarme callado. Listo, vamos a medir con el sonómetro a ver cuánto nos da la señal sin el pedal y con el pedal encendido. Ahí estamos más o menos cerca de los 50 decibeles. Ahí subimos a 67 aproximadamente. Ahora con el otro pedal. Vamos a probar el digital. Subí un poquito, como unos 5 decibeles más. Ahora los dos. O sea, supuestamente si subió 5 y 10 serían 15, ¿no? Si los pongo los dos, Pues sí, los decibeles no son tan lineales, pero yo sé que no. Vamos a mirar qué tanto nos da esto. alrededor de 98 decibeles sumando los dos pedales. Bueno, entonces, realmente el efecto es muy fuerte, porque cuando usted tiene 100 decibeles en dos pedales por un tema de alimentación, está creando un problema grave para el momento de tocar en vivo. Claro, además que tenemos un setup pequeño. Ujú. Sí, sí, esto es chiquito. Yo he visto setup 14 pedales en Ujú. una sola pedalboard. Entonces, claro, ya sumar muchos efectos va a generar pues un ruido muy alto. Entiendo. ¿Qué pasaría si mejoráramos la calidad de
el transformador que escogimos, el peor que pudimos encontrar, a uno ya diseñado para pedales. Pues intentemos. Acá hay un adaptador de marca Fulton Sí, que es ya un poco más idóneo ok. para pedales. Entonces, Entonces usemos este. hagamos el... Ah, sí. Levanta ahí un segundo. Este. Eso. No queremos dejar a nuestros televidentes completamente sordos en el cambio. Pero pues la idea de este es que no tenga interrupciones, que vayamos viendo en tiempo real lo que va pasando. Listo, ahí tenemos conectado el Fulton. Entonces vamos a mirar la línea limpia otra vez. Y vamos a utilizar, sin haber hecho ningún cambio, solamente la alimentación. Está, pero no es tan alto. Sí, está un poquito, pero ya bajó ¿Qué tanto es un considerablemente. poquito? Ahorita nos subió de 51 a 70 A 67. a 67, o sea, Sí, una diferencia de 16 decibeles. Probemos a ver cómo con el sonómetro, con este nuevo, claro. cómo nos da el ejercicio. Vuelvo a cerrar la guitarra, pongamos el sonómetro. Subió a 56 más o menos. O sea, bajó 5 decibeles, Más de 10. más de 10. Sí, Ahora con los dos, que nos había dado 90. 98. 76 más o menos. Bueno, y podemos seguirlo haciendo porque pues los sistemas de alimentación pueden ir mejorando. A mí me parece, y lo que he aprendido con vos, es que tener fuentes de alimentación independientes y que cada pedal tenga su propia alimentación mejora mucho más la calidad del ruido individual de cada uno de los pedales. Sí, claro, cuando hay problemas de diferencias de tierra Ujú, en diferentes secciones de la pedalboard, se pueden generar loops. ujú. Y eso genera más ruido en los pedales. Ok. Entonces lo ideal es como tener una alimentación independiente para cada uno. Es como tener uno de estos para cada pedal. Ujú. Obviamente uno de estos, bueno, para cada Trajimos pedal. el Fender LBL5, que es creo que el más portátil y el que más me ha gustado para este tipo de aplicaciones, porque en el estudio tenemos que estar desbaratando y armando pedaleras todo el tiempo, entonces no queremos algo muy grande, pero también es muy amigable para setups sencillos de 5 pedales. Me parece que valdría la pena que ahora desconectáramos todo este DC Chain y pusiéramos solamente los 5 pedales conectados individualmente a ver si hay una mejora en el ruido de piso. Claro. De una. Entonces, Claro. soltemos acá. Muy bien. Bueno, como hemos venido mejorando las condiciones de alimentación, ahora pues vamos a poner el ejemplo óptimo utilizando una fuente Fender diseñada para alimentar en forma independiente 5 pedales. Esta es la Engine Room LBL5. Eh, Pensaría yo que debe haber ya una mejora. Yo ya la Sí, siento claro. porque sin conectar, sin tocar la guitarra ya no siento como un ruido de retroalimentación. ¿Eso es normal? Sí, pues en este caso estamos hablando de una fuente de tecnología, fuente conmutada, Ujú, que ya no usa transformadores, sino usa un oscilador de alta frecuencia para trabajar. Eso ya nos quita un poco el tema de los 120 Hz que veníamos presenciando con ujú, los otros adaptadores, porque ya trabaja a una frecuencia que no es audible ujú. y eso hace que sea un poco más, menos contaminado el sonido del setup. Adicionalmente, pues como tenemos salidas independientes, aisladas completamente, pues ya no vamos a tener problemas de loops de tierra en nuestro setup y eso pues obviamente es más notorio entre más grande sea el setup y más cambios o caminos distintos de señal estemos usando. En O este setup, entornos de energía, que hay luces neón, que hay máquinas de humo, que hay mil cosas en la corriente de la que te estás pegando. exactamente. En este caso tenemos un setup pequeñito, la diferencia
No es tan notoria, obviamente la hay, y es mejor, obviamente, usar sistemas aislados, pero entre más grande el setup, lo va a notar más. Hay otra cosa, es que si tenemos pedales muy costosos, el que la fuente tenga este tipo de regulación le da mucha seguridad al pedal que no vaya a tener una sobrecarga o se queme. Claro, viene protegida para no pasarnos el voltaje, siempre tiene el voltaje ideal, ¿no? Estamos hablando que todo tiene que estar alrededor de 9 voltios en el caso de esto, de este tipo de pedales. Ujú. Y aparte de todo, nos da la opción de tener salidas de alta corriente para pedales digitales que consumen mucho. Ujú. En este caso, por ejemplo, este consume más que los análogos. Puede consumir hasta unas 5 veces lo que consume un análogo. Ujú. Entonces, ya nos da la confianza de que nunca nos va a faltar corriente en nuestros pedales digitales. Ya no, el ruido ya es duro. Sí se siente la diferencia muchísimo. Iván, en conclusión, esta es una recomendación, una buena práctica para quienes tenemos todavía pedales y queremos tener nuestras pedaleras funcionando bien, utilizar una fuente de estas. Sí, claro, siempre va a ser una mejor opción tener una fuente adecuada. Y si es una fuente aislada, 1000 veces mejor. Muchas gracias por acompañarnos. No, ustedes por invitarme. A los amigos de Música SDR les queremos dar las gracias por apoyarnos en este video. Nos han permitido también trasladar un descuento muy especial durante los primeros 3 días después de la publicación de este video con un 20% para quienes quieran adquirirlo ya sea en las tiendas o a través de la tienda digital de la empresa en tmsmusic.co. A todos muchas gracias. Soy Rafa Bonilla. Gracias Iván desde Guitar Lab. Gracias. Chao.